Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión. Por favor, me confirman si se escucha bien y si se está observando la presentación. Sí, Sí, se ve licenciado, bien. buenos días. Buenos ¿Cómo todo? días, licenciado. Bien, muchas gracias. Entonces, una vez más, tengan muy buenos días todos. Vamos a dar inicio a esta sesión, en la cual obviamente la idea es ahora ya iniciar en todo lo que es eh, la creación de algoritmos, obviamente en base eh, a ejercicios que obviamente van a ser enunciados, que nosotros tenemos que analizarlos, diseñar los algoritmos y, bueno, generar justamente la solución que en un momento dado ya habíamos mencionado, ¿no? A ver, algo que observo en la lista, por favor, no todos están con su nombre como corresponde en el perfil. Hay algunos que solamente están su nombre, una inicial, algunos un nombre y bueno, lo demás no sé si será su apellido. Por favor, vayan colocando como corresponde en el perfil su nombre completo, como habíamos quedado desde la primera sesión. Además que esto está mencionado en los lineamientos que habíamos puesto como reglas, ¿no? Como tal. Entonces, por favor, en el perfil de esta sesión Zoom, y bueno, en todas las clases que ustedes tienen en sus asignaturas deberían estar con el nombre completo. Entonces, por favor, eh, vayan modificando esto, porque en algún momento necesito que haya participación y demás, y obviamente no voy a estar llamando por el nombre incompleto que tienen ahí, ¿no? Bien, entonces, bueno, dicho esto, entonces arranquemos como tal, ¿no? A ver, tengo acá un material que lo había trabajado hace algunas gestiones, que obviamente se acomoda bastante bien para poder entender la realización de algoritmos, ¿sí? A ver, ¿qué es un algoritmo? Eso ya lo habíamos definido. A ver, en este momento consulto, ¿sí? Consulto. A ver, Carlos Guarayo. Carlos Guarayo, ¿qué opina que es un algoritmo? A ver, tenemos acá nuestra lista negra también, ¿no? Para los que no participan, eso ya es algo que les he mencionado, ¿no? A ver, última oportunidad, Carlos Guarayo, ¿qué es un algoritmo? Bien, anotamos. Ya, a ver, otra consulta. Efraín Velázquez. Efraín Velázquez, ¿qué es un algoritmo? Efraín Velázquez, anotamos también entonces en la lista negra, ¿no? Y eso ya sabemos para qué sirve, ya les había mencionado. A ver, ¿qué es un algoritmo? Alexander Gutiérrez. Primeramente, buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Un algoritmo es una regla de pasos a seguir, por ejemplo, como las seguimos pasos, ¿no ve? Con como una ecuación de segundo grado. Ahí está también nuestra vida rutinaria es un algoritmo. Por ejemplo, ir a la escuela, te levantas, te cepillas tus dientes, te cambias y luego vas a la escuela. Por ejemplo, eso, licenciado. Ya, ya. Muy bien, Alexander, ¿no? Está bien. Y eso es lo que justamente se necesita, es que nosotros podamos analizar en base a un conocimiento adquirido, ¿no? Obviamente su compañero dice, son esos pasos, esas cosas que tenemos que seguir, y por ejemplo daba un par de ejemplos,
Y como tal, ese par de ejemplos da a conocer de que son problemas que se están resolviendo, ¿no? Entonces, los algoritmos justamente son eso, pasos que se siguen para, eh, para poder solucionar un problema, ¿no? Así como su compañero de manera muy práctica ha mencionado algunos ejemplos. Muy bien, Alexander, perfecto. Participación se anota, no participación en la lista negra también se anota, ¿no? Bien. A ver, entonces, dicho esto, con la explicación que también su compañero ha emitido, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Con esto que son los algoritmos, ¿no? Pero los algoritmos que obviamente tienen que ver con solucionar problemas. Algo que acá dice, recordemos, un recordatorio, ¿no? Las fases de creación de los algoritmos son, a ver, ahí, ¿quién me colabora? Está abierta la puerta para que puedan participar. ¿Cuáles serán las fases de creación de los algoritmos? ¿Quién recuerda? ¿Quién me menciona? No necesariamente describir cada una, ¿no? Sino decir son esta y esta otra. Listo. A ver. El análisis, Adelante. el análisis, diseño y prueba. Ya. ¿Cuál es su nombre? Edwin Sacaca Beltrán. Ya. Anotamos siempre, ¿no? Bien, perfecto. Son esas las tres fases que obviamente nosotros tenemos. El análisis, como decía su compañero. En el análisis, ¿qué hacemos? Entender el problema a cabalidad y definir los datos de entrada y salida, ¿no? Si nosotros entendemos el problema como tal, entonces nosotros vamos a tener la capacidad de decidir qué datos necesitamos para empezar todo lo que necesitamos en la solución del problema. Y cuando decimos datos de salida, es porque estamos entendiendo que ha habido un proceso previo de los datos de entrada por el cual vamos a poder ofrecer también los datos de salida. Entonces, nosotros acá tenemos que entender lo siguiente. En el análisis entendemos a plenitud todo el problema, planteamos una solución estratégica, porque al plantear una solución como tal, estamos nosotros indicando qué datos de entrada se requieren y cuáles son los datos de salida que vamos a generar, ¿sí? Entonces, muy importante el análisis. Ya les había mencionado, si en algún momento se presenta un problema para el cual tal vez no tengo un pleno conocimiento, entonces aquí se habilita el espacio de investigación. Tendré que investigar, tendré que empezar a informarme y conocer como tal algunas cosas que posiblemente no las haya conocido, ¿sí? Entonces, en el análisis podemos tardar minutos, horas, días y hasta semanas, ¿sí? Entonces, obviamente eso es muy importante. Como les digo, seguramente nosotros vamos a empezar con ejercicios relativamente sencillos, ¿sí? Entonces, no vamos a tener mayor inconveniente en poder hacer un análisis en cuestión de minutos, ¿sí? Esa es la idea. Pero, si en algún momento nosotros nos topamos con ejercicios en los cuales no tenemos todo el conocimiento para poder generar una solución, entonces inmediatamente nosotros recurrimos a la investigación, pero acá la idea es que tenemos que conocer bien el problema. Y obviamente conociendo bien el problema, nosotros vamos a entender de que es posible que podamos generar soluciones. Entonces, esa es la idea del análisis, ¿sí? Muy importante el análisis. La siguiente fase, el diseño, ¿no? El diseño. ¿Qué es lo que dice del diseño? Plantear la solución con una herramienta de algoritmos, ¿no? Entonces tenemos el diagrama de flujo que lo habíamos conocido y el pseudocódigo que también lo hemos conocido, ¿no? Entonces, una vez que tenemos en el análisis la definición misma de la solución que queremos plantear, inmediatamente hablamos del diseño, porque ¿cómo vamos a mostrar nuestra solución que estamos previendo como solución alternativa y la que necesitamos para solucionar el problema? Entonces lo vamos a mostrar en la fase de diseño, haciendo que
uso de una herramienta. En este caso ya habíamos mencionado las dos herramientas que vamos a utilizar en esta nuestra asignatura es el diagrama de flujo y el pseudocódigo. ¿Sí? Perfecto. La siguiente fase, como tal, es la prueba, ¿no? Hemos analizado el problema, hemos diseñado la solución, ahora tenemos que probarlo, ¿no? Dice probar si el algoritmo soluciona el problema para el que se creó, ¿sí? Si nosotros en la fase de prueba verificamos de que evidentemente nos soluciona el problema con todas las pruebas que podamos realizar, entonces el algoritmo es válido, ¿sí? Está bien, entonces por tanto lo utilizamos ya para solucionar ese problema y obviamente luego ya planificar la codificación del programa como tal, ¿sí? Entonces, ahí está, esas son las fases que tenemos que pasar antes de generar un programa. ¿Por qué? Porque alguien dirá, bueno, yo puedo razonar directamente frente a una computadora para generar el programa. Con la experiencia que vayan adquiriendo, sí va a ser posible, ¿no? Pero en primera instancia, nuestra labor ahora en esta nuestra asignatura es que ustedes puedan tener la capacidad de resolver problemas, plantear los algoritmos y recordemos que los algoritmos son independientes del lenguaje de programación. O sea, algoritmo bien creado, entonces quiere decir que puede servir para cualquier lenguaje de programación. Entonces ustedes tienen el algoritmo, inmediatamente codifican en el lenguaje que ustedes tengan habilidades ya, ¿no? Adquiridas. Entonces, ahí está. Esas son las fases que no nos vamos a olvidar. Por mientras tengamos la necesidad de conocer, concretar soluciones en esta asignatura para los ejercicios que se vaya a promocionar, entonces nosotros tenemos obligadamente que ir pasando estas tres fases: análisis, diseño y prueba, ¿sí? Entonces no nos vamos a escapar de estas tres fases. Esto por mientras yo siempre recomiende de que la solución para los algoritmos sea pasando las tres fases, ¿de acuerdo? Luego ya, como les indicaba, cuando ustedes ya ganen experiencia, habilidades de razonamiento, de análisis hasta mental y todo ello, entonces tranquilamente muchos de ustedes seguramente en un futuro, ¿qué van a hacer? Sentarse directamente tal vez frente a la computadora, porque mientras se van acomodando como tal frente a la computadora, abriendo el lenguaje de programación que vayan a utilizar, es porque ya mentalmente están razonando la solución al problema. Eso también es posible, ¿sí? Claro que sí, claro que es posible. Pero por lo general, por más posible que sea, siempre es necesario contar con un papel, lápiz al lado, porque ahí es donde voy a ir plasmando mis pasos y todo ello, ¿no? Dependiendo del problema también que se vaya atacando. Hay problemas que son relativamente sencillos, que no necesitamos más que nuestra actividad mental. En cambio, hay muchos otros que necesitamos sí o sí papel, lápiz para empezar a trazar nuestro algoritmo, las ideas que podamos tener. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, algo muy importante, dentro de estas fases, sí que ya están bien ordenadas, en algún momento alguien dirá, ¿qué necesito para el análisis? ¿Hay alguna regla, no? La regla acá, la única que se puede utilizar es que tengamos un buen razonamiento, ¿no? Después indicar y decir, de esta manera se tiene que pensar, de esta manera es como tenemos que concentrarnos y demás. Esa es una labor independiente de cada uno de nosotros como personas que somos, ¿no? Ya de por sí todos razonamos. Ahora lo que necesitamos es tener una buena lógica al momento de razonar para poder ofrecer soluciones que realmente sean las correctas, ¿sí? Bien, entonces, a ver, algo que también es importante. No necesariamente, por más que pasemos estas tres fases, o por lo menos cuando abordemos las tres fases, quiere decir que culminado hasta la fase de prueba siempre vamos a tener el éxito, ¿no? Puede pasar que estando ya en la fase de prueba, que es la fase final para comprobar si nuestro algoritmo está bien, suele haber problemas, ¿no? En la fase de prueba nos damos cuenta de que no está solucionando el problema como tal como habíamos imaginado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que entrar en una retrospección, revisión, paso a paso hacia atrás para ver dónde me podía haber equivocado.
Puede ser de que me haya equivocado en la fase de diseño o puede ser que me haya equivocado desde la fase de análisis. Si eso sucede, entonces es importante ir hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, ahí en la fase de prueba he tenido problemas, retorno a la fase de diseño. Puede ser que ahí me haya equivocado en uno de los pasos que ya se había indicado, por ejemplo, en la fase de análisis. O por ahí, evidentemente, el diseño ha seguido las instrucciones que se tenía en la fase de análisis. Entonces, quiere decir que en la fase de análisis puedo haber cometido el problema, ¿no? Entonces, así es como nosotros también tenemos que retornar entre las fases de ser necesario, ¿sí? No siempre vamos a tener éxito, eso es algo que también ustedes tienen que entender, ¿sí? No quiere decir, pero yo sé razonar muy bien, tengo una lógica muy buena, pero eso no va a garantizar de que todos los ejercicios los resolvamos bien, ¿sí? Siempre vamos a tener tropiezos, siempre vamos a tener resultados negativos a la hora de realizar inclusive la prueba del algoritmo. Entonces, de manera inmediata, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver hacia atrás, ¿no? Será en el diseño o inicialmente tal vez ya desde la fase de análisis he cometido el error. Entonces hay que ir modificando, ¿no? Y una de las propiedades de los algoritmos decía que los algoritmos deben ser modificables y como tal eso sí se cumple, ¿sí? Bien, entonces se empieza este ciclo de ejercicios justamente con esta recomendación, encarando las fases. Y las fases no las vamos a saltar, sí vamos a utilizarlas siempre mientras sea necesario. Y cuando yo les diga, bueno, en esta oportunidad ya no es necesario, digamos, que hagamos análisis, diseño, prueba, es porque en su momento ya hemos hecho bastante práctica con él, con estas fases de análisis, diseño y prueba, ¿sí? Pero eso en su momento les diré. Bien, entonces, miren, y bueno, por más que en algún momento les diga ya no, de todos modos, aunque sea de manera mental, siempre vamos a tener estas tres fases trabajando con nosotros, ¿de acuerdo? Bien, entonces dicho esto, pasemos a un primer ejercicio, que como les digo es algo que se ha trabajado hace algunas gestiones, pero creo que nos sirve para poder entender bien cómo se van creando los algoritmos en base a las fases que hemos mencionado, ¿sí? Para ello, en este momento tenemos acá un enunciado bien simple, muy corto. Entonces, a ver, no les pido que me manden soluciones. Lo que yo les pido en este momento es que ustedes lean, porque al final tengo este material que sí les voy a facilitar, eso ya lo sabemos, pero que ustedes vayan leyendo, entendiendo y ahí en sus cuadernos por lo menos plasmando cuáles serían las ideas que tendríamos que hacer y todo ello. Y luego acá nosotros ya vamos a plasmar oficial y formalmente cómo deberíamos mostrar el resultado en un algoritmo que sea legible y entendible, ¿sí? A ver, les voy a dar un par de minutos, porque, bueno, unos 3 minutos, ¿sí? Que obviamente ustedes puedan leer, entender de manera mental y mejor si lo hacen en su cuaderno, ir viendo qué necesito, qué no necesito, cómo ataco la solución a este problema sencillo que tengo en este momento, ¿sí? A ver, entonces vayamos leyendo y vayamos entendiendo, por favor, y unos 3 minutos, cualquier consulta siempre estoy atento, pero tomémonos ese tiempo para entender, leer y esa comprensión obviamente la vamos a plasmar en formalizar nuestra solución. Eso lo vamos a plantear acá, pero ustedes ya vayan viendo, ¿no? ¿Y para qué? Para que luego vayan comparando lo que estaban pensando, si estaba bien o estaba mal, una vez que presentemos la solución. Sí, a ver, tomémonos unos cuantos minutos para entender el problema y enseguida ya directamente vamos a ir mostrando cuál es la alternativa de solución que se tiene.
¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? ¿Los videos del 2006 aún te ayudan? ¿Cansado de encontrar? Hola, soy la maestra Ana María. Bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es el de las unidades de medida y donde vamos a ver lo que son los múltiplos y los submúltiplos del metro cuadrado y del metro cúbico. Si observas, tenemos que el metro está aquí encerrado, la unidad básica, que viene siendo el metro. Cuando voy a ver unidades así lineales, veo que los submúltiplos es el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y los múltiplos, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Ahora bien, cuando yo quiero hacer las conversiones de decímetros a milímetros, de metros a decímetros, yo avanzo a la derecha. Cuando yo avanzo a la derecha estoy multiplicando. Avanzo a la izquierda y al avanzar a la izquierda estoy dividiendo. Te digo avanzar y es avanzar con el punto decimal. Y ahorita más adelante vamos a hacer unos ejercicios. Ahora, ahorita quiero que veas cómo si estoy hablando de unidades lineales, aquí no tenemos exponente o el exponente es el 1. Donde yo avanzo, lugares sencillos, lugares de uno en uno. Es decir, que voy avanzando a la derecha o a la izquierda, lugares de un solo dígito. De un solo dígito. Ahora, vamos a ver aquí las unidades cuadradas. La unidad básica es el metro cuadrado. Los submúltiplos es el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Y los múltiplos el decámetro cuadrado, hectómetro cuadrado y kilómetro. Cuando yo quiero hacer conversiones de metro a centímetro, avanzo a la derecha. De decímetro a milímetro, avanzo a la derecha. Y avanzo a la derecha con el punto decimal. Si quiero hacer conversiones de metro a hectómetro, avanzo a la izquierda. O de hectómetro a kilómetro, avanzo también a la izquierda. Pero cuando yo avance con las unidades cuadradas a la derecha o a la izquierda, según quiera multiplicar o dividir, los lugares que tengo que avanzar son lugares dobles. Es decir, que tengo que avanzar de 2 en 2 dígitos. Lugares dobles. Porque estoy hablando de unidades cuadradas. Y unidades cuadradas tengo el exponente 2. Bien, a y ver, el exponente 2 me indica que son lugares de 2 se ha en dado un 2. tiempo Ahora prudente bien, para que puedan leer, obviamente, cuando ¿no? voy el a hacer ejercicio. conversiones con Y a la unidades vez también cúbicas, ha habido vemos algunas aquí tengo encerrado consultas que han el metro realizado en cúbico. el chat El metro interno cúbico viene siendo la unidad de la la sesión unidad de las Zoom, ¿no? medidas. En el cual, Aquí por ejemplo, había una tenemos los pregunta y no me submúltiplos, es el parece mal. decímetro Al final, cúbico, no todos centímetro conocemos cúbico todo y y eso está muy y aquí bien, es empezar a milímetro conocer, ¿no? cúbico.
Voy a hacer por el ejemplo, que cambio. es un revoque, Aquí es ¿no? milímetro. El revoque no Y es un más múltiplo que son cuando nosotros tenemos una pared en obra bruta, o sea, cuando está con solamente ladrillo, o en algún momento con solamente adobe, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener una mezcla de arena y cemento y obviamente ese es el revoque, el poder sobre este ladrillo empezar a colocar una capa, ¿no? De esta mezcla y obviamente ese es el revoque, ¿no? Empezar a tapar esa obra bruta, en otras palabras. ¿Para qué? Para tener una pared mucho más fina de la que se estaría presentando. Entonces ese es un revoque, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que dice el ejercicio como tal? A ver, vayamos leyendo, ¿no? Y algo muy importante, sí, en este momento como recomendación y a la vez también como algo que lo van a vivir. En muchos casos presentamos los ejercicios de esa manera y les doy un tiempo, esto en clase presencial, en clase virtual es lo mismo, les doy un tiempo para que vayan razonando, vayan entendiendo el problema y a la vez ya vayan ofreciendo soluciones. En ese tiempo que se les da, lo que yo necesito es que ustedes hagan justamente ese trabajo de análisis, de comprensión y todo ello, ¿no? Y no necesariamente esperar a que alguien nos salve, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos ejercicios sí los vamos a resolver entre todos, algunos ya los traigo preestablecidos para mostrarlos, pero también hay algunos ejercicios que lo dejamos hasta donde hayamos llegado y les digo, bueno, concluyanlo. Entonces, la idea está en que ustedes tengan que trabajar independientemente en la solución. En muchos casos, ustedes van a ofrecer un algoritmo mucho más eficiente que el que podamos resolver entre todos o inclusive el que pueda yo ofrecer, ¿no? Entonces, no quiere decir, que porque el ingeniero es el docente, él siempre va a tener la razón en sus resoluciones. No, es más, lo que yo les ofrezco son propuestas, son una manera de resolver el problema de entre muchas alternativas que podamos tener nosotros para resolver el ejercicio o el problema en este caso. ¿Sí? Entonces, por favor, siempre ustedes trabajen en sus cuadernos, analicen, vean, propongan, ¿no? Y luego, si ofrecemos una solución como tal, entonces van a tener la posibilidad de poder comparar si la solución que ustedes estaban haciendo hasta tal vez es mucho más eficiente que el que podamos ofrecer. ¿De acuerdo? Eso siempre es bueno. De tal manera que podamos tener 2, 3, 4 alternativas de solución y qué mejor para elegir la que mejor se nos acomode, ¿no? Es mucho mejor tener muchas alternativas de solución que no tener ninguna. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, a ver, vamos a analizar el ejercicio. Dice, un constructor, ¿sí? Sabe que necesita a ver, permítanme un momentito, ha habido acá un detallito. Ya, ahora sí, hemos vuelto, ¿no? Bien, se está viendo, ¿no? La presentación, por favor, he tenido un pequeño bajón. Sí, licen. Sí, Sí, licenciado. Ya, perfecto. He tenido un pequeño bajón, ha habido una otra aplicación que se ha ejecutado, pero ya. Entonces, analicemos, ¿no? Dice, un constructor sabe que necesita 0.5, ¿no? O sea, medio, eso también quiere decir 0.5 es la mitad de algo, ¿no? Dice, necesita 0.5 metros cúbicos de arena por metro cuadrado de revoque a realizar, ¿no? Entonces, prácticamente ahí se nos está mostrando el problema como tal. Dice, ¿no? El constructor sabe que necesita 0.5 metros cúbicos de arena por metro cuadrado de revoque a realizar, ¿no? Crear un algoritmo donde ingrese la medida de una pared, y ya nos está indicando en largo y alto, ¿sí? Largo y alto, expresada en metros, dice, ¿no? Y obtenga la cantidad de arena necesaria para revocar, o sea, para revocar esa pared, ¿no? Bien, entonces acá nosotros ya tenemos que ir entendiendo la situación. Nos ponemos en un caso real y evidentemente el constructor es un albañil, ¿no? Así los conocemos a los que construyen, ¿no? Entonces él dice, bueno, tenemos esta pared, ¿no? Con cierta dimensión, esa dimensión justamente se la calcula por el largo y el alto que tiene esa pared, ¿no? Y dice, bueno, yo sé que por cada metro cuadrado de revoque, ¿no? Entonces necesito
medio metro cúbico, ¿no? O 0.5 metros cúbicos. Entonces, en este momento alguien dirá, metros cúbicos, metros cuadrados, no es lo mismo, ¿no? El metro cúbico está hablando de una medida en 3 dimensiones, ¿no? Eso quiere decir que obviamente está hablando como una especie de balde o algo así, ¿no? Esa es su medida, ¿sí? En cambio, el metro cuadrado es simplemente una medida en 2 dimensiones. Entonces, ya desde ese punto de vista hay que empezar a analizar, ¿no? Decir, bueno, aquí tranquilamente es cuestión de meterle matemática básica, pero también obviamente tenemos que entender la situación en lo más posible, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a presentar la fase de análisis. Como les había dicho, análisis, diseño y prueba que siempre tiene que existir en la solución de nuestros algoritmos, ¿sí? Y miren, ¿qué es lo que voy a presentar en este momento? Para la fase de análisis, obviamente nosotros podemos plantear ya una especie de fórmulas que nos vayan a servir. Especie de fórmula digo porque no son fórmulas al fin, ¿no? Las fórmulas son obviamente bien elaboradas, con estudios bien efectuados en su momento y todo. Pero yo le digo especie de fórmula porque ahí nomás ya vamos a reemplazar muchos valores de lo que nosotros necesitamos para encontrar la solución. Entonces, yo digo, hay una necesidad, y por eso le llamo necesidad, ¿no? Necesidad de cantidad de arena, ¿sí? Que se necesita para revocar esa pared. Entonces, lo que sí podemos entender es que se necesita 0.5 metros cúbicos de arena por cada metro cuadrado de pared que va a ser revocado, ¿no? Entonces, miren, alguien dirá, sí, yo así también he pensado, ¿sí? Lo que sí no le he llamado necesidad, le he llamado X o le he llamado algo a esto en vez de llamarle necesidad. Perfecto, eso es posible, ¿no? Porque al final acá vamos a entender y vamos a utilizar ya esto de las variables que las hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, tomando en cuenta el enunciado como tal, posiblemente esta sea nuestra salida, ¿no? Es decir, bueno, 0.5 metros de arena por cada metro cuadrado de pared revocada. Perfecto, eso es lo que nos dice. Ahora, también es importante que nosotros podamos entender, si es que no lo estamos haciendo tal vez a cabalidad, cuál es o sea, todo lo necesario que tengamos que conocer para poder plantear una buena solución. Por ejemplo, acá las dos gráficas, ¿qué es lo que representan? Esta representa el metro cuadrado y esta representa el metro cúbico, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, estamos hablando acá de una medida en 2 dimensiones, ¿no? Lado, lado. Y acá tenemos el metro cúbico, que es 3 dimensiones, lado, lado y lado, ¿no? De ahí viene el metro cúbico y obviamente acá también de ahí viene el metro cuadrado. Entonces, es importante, ¿no? Decir, bueno, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en centrarnos en entender cómo tal el problema, ¿de acuerdo? Bien. En la fase de análisis, como les he mencionado hace un momento, no tenemos una regla, no tenemos una receta que diga, así tienen que pensar, así deberían haber empezado el razonamiento y demás. No, acá juega el papel importante nuestro razonamiento lógico, nuestra mejor manera de pensar en una solución, ¿sí? Bien, entonces, muchos han empezado tal vez de otra manera a mostrar una solución, muchos lo hacen inclusive como acá estoy mencionando, graficándonos qué es lo que representamos o qué es lo que en cómo se representa esto de la pared y de la cantidad de arena que necesitamos, todo. Entonces, todo vale, ¿sí? Gráficas, fórmulas, consideraciones de algunas cosas adicionales que nosotros estemos anotando en la fase de análisis, siempre y cuando nos sirva para el razonamiento, entonces todo sirve, ¿sí? Entonces ahí está. Bien. De todos modos, de alguna manera tenemos que plasmar el análisis. ¿Qué es lo que dice en la fase de análisis? Entender el problema, ¿no? Y creo que ya lo hemos entendido, porque lo único que tenemos que hacer es, bueno, sabemos de que hay una especie de fórmula que dice que se gasta 0.5 metros cúbicos de arena por cada metro cuadrado de pared revocada, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos ahí, ya nos está diciendo, la pared va a estar medida por su largo y alto,
¿no? Esa no es más que el área, si es que ustedes se dan cuenta, ¿no? Es un área de un rectángulo, de un cuadrado, ¿sí? El largo por el alto o lado por el lado, si es que así lo quieren ustedes tomar en cuenta, ¿no? Entonces, creo que tenemos todo lo necesario para empezar a dar solución. Pero algo muy importante, en la fase de análisis que habíamos dicho, es importante definir datos de entrada, los procesos que puede haber y los datos de salida. Eso es lo que necesitamos plantear. Entonces, como tal, necesitamos plantear los datos de entrada. ¿Qué datos de entrada ya tenemos para poder empezar a resolver el problema? O por lo menos para que se haga el cálculo de lo que nos están pidiendo, esa necesidad, ¿no? Porque acá, por ejemplo, alguien dirá, pero ya tenemos esto que hemos marcado acá, esta especie de fórmula que le hemos llamado, ¿sí? Esta especie de fórmula, ya está, esa es la fórmula, ¿no? No sé si será la fórmula como tal, pero sí sé que me ha ayudado a poder entender de que 0.5 metros cúbicos se utiliza por cada metro cuadrado. Pero atención, hay algo importante que en el enunciado también dice, el largo y el alto. Ese es el que va a marcar la cantidad de metros cuadrados que estamos mencionando acá en esta especie de fórmula. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué datos de entrada tengo para hacer los cálculos? El largo y el alto, ¿no? Alguien dirá, pero este 0.5 son datos de entrada. No, son datos ya conocidos que nos van a ayudar más bien en el cálculo, ¿sí? Eso es algo que tenemos que entender también. En algún momento en los ejercicios se nos presentan datos ya concretos, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento el valor de pi que sirve, por ejemplo, en primera instancia para encontrar el área de una circunferencia, ¿no? El valor de pi ya viene con un valor que es 3.1416 si redondeamos, ¿no? Entonces, ese ya es un valor conocido, no es un dato de entrada, porque el dato de entrada, por lo general, va a ir variando por cada prueba que vamos a ir realizando, ¿sí? En cambio, los valores concretos ya establecidos, fijos, esos sirven más bien para hacer los cálculos de transformación y todo ello, ¿sí? Entonces, tomemos en cuenta esas recomendaciones. Bien, en este caso, entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? El largo y el alto, ¿sí? Porque eso es lo que yo necesito para calcular la cantidad de pared que tenemos que revocar. Y obviamente luego ya sabemos que vamos a utilizar esta especie de fórmula para poder encontrar el resultado final. Pero, dato de entrada, largo y alto, ¿sí? Que en este momento es desconocido todavía, ¿sí? Sabemos que hay un largo y un alto, eso sí. Por eso se denominan datos de entrada, ¿sí? A este largo y a este alto le vamos a otorgar valores, pero ya cuando tengamos la fase de prueba, ¿sí? Para poder probar nuestro algoritmo. Bien. Entonces, como dato de entrada tenemos el largo y el alto. Les había indicado que puede haber procesos, ¿sí? Procesos que obviamente son de transformación, de cálculo y de muchas otras cosas que se hacen, pero utilizando los datos de entrada. De nada sirve tener datos de entrada que no voy a utilizarlos, ¿no? Entonces no tendría sentido. Pero en el proceso lo vamos a ir paso a paso, ¿sí? ¿Para qué hemos lecturado o para qué estamos conociendo el largo y el alto? Para encontrar la dimensión de la pared, el área de esa pared. O al final, como aquí lo he anotado, los metros cuadrados de pared que necesitamos conocer, ¿sí? Para aplicar esa especie de fórmula que hemos detallado ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro eso? Multiplicando largo por alto. Eso ya lo sabemos, ¿no? El área de una pared, la dimensión de una pared, o en este caso la pared que es rectangular o cuadrada, ¿sí? Entonces lo encontramos de esa manera, ¿no? Entonces decimos, los metros cuadrados de pared es nada más multiplicar largo por alto, que han sido nuestros datos de entrada, ¿no? Tengo entonces ya el área de la pared, entonces empiezo a simplemente utilizar esta especie de fórmula que nos hemos trazado acá de manera muy simple, ¿no? Entonces le voy a llamar, esta es la necesidad, ¿sí? Que tenemos para poder revocar esta pared. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, la necesidad es igual a ¿qué?
0.5, esto representa los metros cúbicos de arena, por la cantidad de metro cuadrado que tenga esa pared, o en otro caso, el área de la pared que vamos a revolcar, ¿no? Y listo, ¿sí? Ese sería nuestro proceso, ¿no? Ahí estamos haciendo, en este caso, un cálculo simple, matemático, aritmético sobre todo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya calculamos esto que estábamos realmente necesitando, entonces decimos, bueno, pues en función a los datos de entrada, hemos conseguido poder ubicar o encontrar esto que estamos buscando. Entonces, esto que estamos buscando, en algún momento lo tenemos que hacer conocer. Entonces, por tanto, ese se convierte en nuestro dato de salida, porque es lo que tenemos que dar a conocer. Sí. Bien, entonces, miren, nuestro análisis se puede haber plasmado de esta manera, que obviamente no es una regla estricta que se indique que porque el docente ha pensado así, entonces así siempre deberíamos haber pensado, inclusive con esos términos y demás. No, como les había indicado hace un momento, esta es una alternativa de solución, ¿no? Es una alternativa de solución. No estamos acá indicando que así siempre y siempre de esta manera tenemos que saber razonar. No, no es como las ciencias exactas, ¿no? Donde 2 más 2 sí o sí es 4. Acá, mientras tengamos la posibilidad de dar solución al problema, entonces el análisis lo podemos plantear de distintas maneras. Pero lo que sí no tenemos que olvidar que en la fase de análisis tenemos que definir datos de entrada, definir qué datos van a ser transformados o utilizados dentro del proceso de esta solución que estamos planteando. Tenemos un proceso, mayormente tenemos un proceso en el cual vamos a aplicar todo lo necesario, ¿sí? Transformación de datos, uso de los datos de entrada para algo, ¿no? Y obviamente luego tenemos que producir los datos de salida. Eso es importante, ¿sí? Eso es importante. Bien. Entonces, no sé si hay alguna consulta respecto a este análisis que se ha planteado. Tienen la palabra, adelante si tienen alguna consulta. Bien, a ver, yo, Por mi parte, no, licenciado. ya, Claro. su compañero Alexander dice, no tengo complicación alguna, sí entendí. A ver, ¿qué opina? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Lisbeth Hidalgo, ¿alguna consulta? ¿O está quedando claro? No, ninguna y ya está bien. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, miren, esta es una manera de plantear el análisis, ¿sí? Si para eso necesitamos graficarnos, necesitamos obtener algunas fórmulas, conocer, estudiar nuevas cosas que no comprendamos, acá en la fase de análisis es donde hacemos ello. Como les había indicado, y espero no ser cansador esta recomendación que hago, pero el análisis requiere de que entendamos bien, y si para eso tenemos que estudiar nuevas cosas, tenemos que estudiar nuevas cosas. Nuestro análisis nos lleva minutos, horas o semanas inclusive. De eso no tenemos por qué tener cierto conflicto, ¿no? En decir, bueno, no, yo quiero resolver ya, pero eso mucho va a depender del conocimiento también que ya tengamos adquirido, ¿no? En algunos casos, todo está en función a conocimientos ya adquiridos, pero en otros casos hay que generar conocimiento, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos la fase de análisis, ¿sí? Ya estamos un paso más y hemos avanzado para dar solución a este problema y planteando nuestro algoritmo. Entonces el análisis se puede tornar de esta manera, no olvidándonos que haya datos de entrada, procesos y datos de salida. Nuestro siguiente paso, que es el diseño, ¿sí? Pero para el diseño, obviamente yo utilizo pues lo que he generado en la fase de análisis, lo que está en este recuadro, ¿no? Ahí están los datos de entrada, los procesos y datos de salida que he generado hace un momento, ¿sí? Entonces, cuando ya he generado esto, entonces ya puedo utilizar una de las herramientas de algoritmos. ¿Qué herramientas de algoritmos tenemos? Diagrama de flujo, pseudocódigo, ¿sí? Entonces vamos planteando en primera instancia el diagrama de flujo, que es una de las herramientas más utilizadas por su gran capacidad gráfica que nos puede mostrar cuáles son los flujos de solución del problema, ¿no? Entonces,
Acá estoy mostrando justamente el algoritmo en el diagrama de flujo, ¿sí? Y lo voy a explicar como tal. A ver, como todo algoritmo tenemos inicio, ahí está, y también tenemos fin, ahí está, ¿sí? Inicio y fin, siempre, ¿sí? Y luego empezamos a armar nuestro algoritmo como tal, pero ahora, y ahí es muy importante nuestra fase de análisis. En fase de análisis hemos determinado datos de entrada, los procesos y datos de salida. En muchos casos, en muchos, no estoy diciendo en todos por si acaso, pero en muchos casos, todo lo que hemos generado en la fase de análisis ya nos plantea inclusive los pasos que vamos a seguir al momento de diseñar nuestro algoritmo, por una parte, ¿sí? Y además nos sirve para definir las famosas variables que vamos a empezar a utilizar a partir de este momento, ¿sí? Las variables. ¿Cuáles son esas variables? ¿Qué tipos de datos van a tener? Y todo ello, ¿no? Ya hemos hablado en lo que es un tipo de datos. Son los valores que se permiten asignarles a las variables o a otro tipo de elementos, entre ellos constantes también, ¿sí? Pero en este caso vamos a trabajar con variables. A ver, después del inicio, algunos obvian este paso, ¿sí? Que no nos extrañe, ¿sí? Dicen después del inicio directamente ya empiezan a trabajar qué es lo que se necesita y todo ello. En lo particular, porque yo siempre menciono que el algoritmo nos sirve para codificar el programa, para generar el programa en el lenguaje de programación que elijamos, entonces es importante ir definiendo también qué variables nosotros vamos a involucrar en nuestro algoritmo. En este caso, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? El largo es una variable, el alto es una variable y los metros cuadrados, esto se refiere al área o a los metros cuadrados que tiene la pared, por si acaso, ¿sí? Entonces, esas tres variables, dice, son del tipo real. ¿Quién me explica qué es lo que estoy queriendo decir con esto del número o del tipo de datos real? ¿Qué es lo que estoy diciendo en esta definición de variables? ¿Quién me puede explicar ello? Que el resultado puede salir en decimal. Ya, que el resultado puede salir en decimal, pero atención, no solamente el resultado. A ver, antes de que me ponga a explicar, ¿cuál es su nombre del que ha participado? José Roberto Parra. Ya, importante la participación, ¿no? Siempre se apunta. Ya, a ver, su compañero dice que el resultado puede salir decimal. Perfecto. Pero en este momento solamente hemos mencionado el largo, el alto y los metros que va a tener la pared, ¿no? Atención. ¿Cuáles son datos de entrada? El largo y el alto, ¿no? Este de metros que tiene la pared es un dato calculado que necesitamos para el cálculo final del resultado que estamos buscando, ¿sí? Entonces, como el largo y el alto son datos de entrada, pueden tomar valores decimales, como decía su compañero, ¿no? Por ejemplo, el largo no vamos a decir específicamente 2 metros, ¿no? O sea, 2.0, ¿no? Puede ser 2.41, por ejemplo, ¿no? El alto, lo propio. El alto puede ser de 1.54, por ejemplo. Entonces, a eso me estoy refiriendo con que van a obtener datos decimales. Y el cálculo de la pared, de los metros cuadrados de pared, obviamente si yo estoy utilizando decimales, ya sea en el largo o en el alto, que no me extrañe de que voy a obtener también un resultado con decimales, ¿no? Por una parte. Acá tengo otra variable que le he llamado necesidad, que es lo que realmente estamos buscando, ¿no? Y también decimos real. ¿Por qué? Porque obviamente también va a tener un número con decimales, ¿no? Con decimales. Entonces, si va a tener el resultado en decimal, entonces por eso estoy diciendo que va a ser real, tipo de dato real, ¿no? Ahora alguien dirá, ¿por qué lo ha dividido tres variables aquí arriba y un hito aquí abajo, ¿no? Bueno, lo he hecho por comodidad para que no me extienda mucho en el bloque, en este rectángulo que hemos armado en la definición de variables, ¿sí? Lo podía haber hecho todos en uno, decir largo, alto, metros y necesidad, todos del tipo real, puede ser. O también podía haber disgregado, decir largo,
del tipo real, alto del tipo real, metros del tipo real y la necesidad también del tipo real. También lo podía haber hecho. Entonces es cuestión simplemente de criterio, de cómo quiero más o menos mostrar mi definición de variables. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces esta parte de definición de variables es muy importante. Como les digo, algunos obvian, directamente se pasan a los otros bloques, pero es importante que ya desde el planteamiento de nuestro algoritmo sepamos definir cuáles son nuestras variables que vamos a utilizar como tal, no solamente en el algoritmo, sino también nos va a servir en la codificación del programa. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está. No sé si hay alguna consulta respecto a esto de la definición de variables. Estoy definiendo las variables. ¿Por qué son variables? Porque van a modificar su valor en cualquier momento, ¿no? Y cuando hagamos las pruebas, ahí es donde más vamos a evidenciar esto, de que cada uno puede tener valores diferentes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta respecto a esta parte de la definición de variables? Les escucho. Dicen, Bien. A ver, entonces continuemos, ¿no? Obviamente vamos a ir generando muchas definiciones de variables según los ejercicios que vayamos resolviendo. Pero ya de por sí les estoy explicando de a poco, ¿no? Entonces tenemos que ir entendiendo esto. Bien, una vez que definimos las variables, ¿sí? Entonces empecemos como tal con los pasos que ya son de estricto cumplimiento para resolver el problema, ¿sí? Entonces, para eso están ahí los flujos, ¿no? Por si acaso las flechitas que dice, ahora toca hacer esto, ¿no? Entonces, miren, estoy utilizando acá un bloque de lectura de datos. ¿Pero qué tipo de datos? Lectura de datos de entrada. Los datos de entrada que se necesitan para hacer los cálculos que estamos buscando. Entonces, miren, por eso es que dentro de este bloque, ¿sí? Estoy utilizando la palabra leer. Ahora lo estoy utilizando. En algún momento ya me voy a olvidar de colocar este leer, porque ya sabemos cómo este bloque sirve para leer datos de entrada. Entonces ya no necesito colocar este leer, pero como estamos aprendiendo, entonces lo estoy colocando todavía. Dice leer largo y alto, ¿no? Necesito esos valores para poder calcular la cantidad de pared que tenemos para revocar. Por tanto, esta lectura de datos se corresponde con los datos de entrada que hemos definido en el análisis, ¿no? Y miren, ahí está. Por eso muy importante el análisis, definir esto que hemos mencionado, ¿no? Entonces dice, bueno, leer los datos de entrada. ¿Cuáles son los datos de entrada? Largo y alto. Eso es lo que necesito, ¿sí? Todo lo que necesito conocer previamente para empezar ya luego los cálculos y demás, esos son los datos de entrada. Son esas incógnitas que en un primer momento no conozco, ¿no? Y más bien quiero conocer. Esos son los datos de entrada, ¿sí? Les digo, bueno, necesito conocer el largo y el alto. Y técnicamente a eso se denomina leer, ¿sí? Por eso está ahí la palabra leer. Leer el largo y el alto. Entonces, en este paso ya vamos a conocer los valores que tienen el largo y el alto, ¿sí? Ahora sí. Y este bloque sirve para eso, ¿no? Siguiente paso, ahora sí, un bloque de proceso, ¿no? Dice, bueno, nuestro siguiente paso, y según lo que hemos visto en nuestro análisis, ¿no? Ahí está, miren, estoy marcando lo que en nuestro análisis hemos definido, dice, primeramente hay que calcular los metros cuadrados de pared que tenemos que revocar. Perfecto, entonces en su bloque de proceso, ahí está el bloque de proceso, dice metros, que es la variable que hemos definido, ahí está, metros lo hemos definido como variable, dice metros va a ser igual a, ¿no? Por si acaso esta flechita que apunta a la izquierda no es un flujo, ya les había explicado, esto es lo mismo que decir igual, ¿no? Entonces digo metros es igual a largo por el alto. Con este cálculo vamos a encontrar la cantidad de metros cuadrados de pared que tenemos, ¿no? Y listo. Entonces, por si acaso, esta flechita en algoritmo se utiliza, pero significa también el igual, ¿no? Entonces, metros es igual a largo por alto. Listo. Entonces, hasta este momento, ya vamos a encontrar un valor también para metros, ¿sí?
ya vamos a encontrar un valor. ¿Por qué? Porque se está calculando algo acá en el lado derecho. Con eso estamos calculando los metros. ¿Sí? Listo. Hasta ahí ya conocemos los metros. Siguiente paso, ¿qué es lo que dice? Otro bloque de proceso, ¿no? ¿Qué dice? Vamos a calcular la necesidad, ¿no? Y la necesidad no es más que 0.5 por la cantidad de metros que ya lo he encontrado en un paso anterior. Ahí está, en ese paso anterior hemos encontrado. Y miren lo importante del orden, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir este bloque, vamos a utilizar este bloque sabiendo que este otro, por ejemplo, hubiera estado más abajo, ¿no? Entonces eso no está bien, ¿sí? Tiene que estar ordenado. Por eso lo que dicen los algoritmos se respeta, ¿no? Perfecto. A ver, entonces, a ver, continuemos. Entonces dice la necesidad, que es otra variable a la cual le voy a asignar un valor. La necesidad es igual a ¿qué? 0.5 por el cálculo de metros de pared que ya se haya calculado en un paso anterior, ¿no? Listo. Hasta ahí los procesos. Y si se dan cuenta, lo que he plasmado en el análisis estoy respetando. Por eso que hace un momento les decía, hay muchas cosas, muchos problemas que en la fase de análisis ya voy plasmando la idea de cómo se va a ver los pasos ya en el diseño mismo de nuestro algoritmo, ¿sí? Eso es importante, pero no siempre, ¿sí? Pero en muchas ocasiones sí va a pasar eso. Bien, entonces a este momento, ahí en este paso, donde estoy marcando, en este paso, ya hemos encontrado el resultado, ¿sí? Pero como les decía, hemos encontrado, pero no lo estamos mostrando todavía y necesitamos un espacio para mostrar, para dar a conocer o para lo que se llama técnicamente imprimir el resultado para decir este es el resultado, ¿sí? Entonces, ese bloque, ahí está, este es el bloque de impresión o de dar a conocer los resultados. ¿Y qué resultado quiero dar a conocer? Lo que en la fase de análisis le hemos denominado dato de salida, ¿sí? Y justamente ahí está, en este subbloque especial que dice imprimir la necesidad, ¿no? Cuando nosotros hacemos cálculos, esos cálculos están guardados ya técnicamente en la memoria RAM de la computadora. Entonces lo que tenemos que saber es sacar de ese lugar el resultado o el valor y mostrarlo. Es por eso que los algoritmos ya desde su implementación dice imprimir, o sea, dar a conocer. En este bloque solamente hemos calculado. Ya se sabe que hay un valor para esta variable, pero tiene que haber un bloque donde diga imprimiremos, daremos a conocer, ¿sí? Ese es el modo concreto del cómo nosotros tenemos que dar a conocer los resultados, a través de un bloque que sirve para imprimir datos de salida, ¿sí? Ahí está. Y una vez que hemos dado a conocer el resultado que estábamos buscando, entonces no nos queda más que decir, fin, ¿no? Hemos terminado con el algoritmo. Este algoritmo, en teoría, tendría que estar ya válido para solucionar el problema, pero eso no lo podemos asegurar mientras no pase la fase de prueba, ¿no? Pero bueno, ahí está entonces el planteamiento y el diseño mismo de nuestro algoritmo. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. A ver, pregunto. Elizabeth Cardoso, ¿alguna consulta? Ninguna, dice. Ya. A ver, consulto. Julio Choque, ¿alguna consulta? Ninguna, dice. Ya, perfecto, perfecto. Estén siempre atentos. No, a veces los agarro de sorpresa. Ya, bien. Entonces, miren, fase de análisis, la hemos pasado. Fase de diseño, hemos planteado el algoritmo. ¿Qué nos queda? La fase de prueba, ¿no? Y para la fase de prueba, ¿qué vamos a probar? El algoritmo. Este es el algoritmo que hemos planteado. Ahora, una de las técnicas de realización de prueba es la famosa prueba de escritorio, ¿sí?
prueba de escritorio, así se denomina esta técnica, ¿sí? Que no es nada más que armar una tabla en la cual vamos a colocar valores para probar el algoritmo, ¿sí? Bien, a ver, y obviamente, como les digo, ahí está, ¿sí? Ahí está, es una tabla, ¿sí? Como está mostrando ahí, esta es una tabla, ¿no? En la cual, ¿cómo se va a componer esta tabla? Y para ello también me sirve esto que hemos hecho acá, la definición de las variables. La definición de las variables nos va a indicar que esos son los nombres de columnas de esta tabla. ¿Por qué? Porque son los valores que se van a ir tomando en cada caso de prueba. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, lo voy a borrar esto para que me permita hacer unos nuevos apuntes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, acá, miren, en el nombre de columna de esta tabla, estoy ubicando ¿qué? Largo, alto, los metros y al final la necesidad. Son las variables que hemos definido, esas son las que se van a ubicar como nombres de columna, ¿sí? Como nombres de columna. Y debajo de esos nombres de columna, acá están simplemente dos, pueden ser más, ¿sí? Son las filas que obviamente dan a entender de que son los casos de prueba. Ahí es donde vamos a colocar valores y todo lo que se vaya calculando y demás lo vamos a anotar ahí. Y además eso nos va a servir ¿para qué? Para que obviamente podamos nosotros ver que los valores que estamos encontrando si son o no son los que realmente tendríamos que obtener, ¿no? Y aquí es donde vamos a validar nuestro algoritmo. Bien. Entonces, cuando vamos pasando los casos de prueba, entonces nos sirve para empezar a otorgar valores a estas variables que nosotros hemos generado. En este caso son 4 variables, ¿sí? Bien, entonces, este bloque nos sirve para armar esta prueba de escritorio. Sí, esta tabla como tal. De los valores enseguida hablamos, ¿sí? Ahora sí, dice, siguiente paso, dice, leer datos de entrada, ¿no? Por ejemplo, digo, el largo, voy a tener el valor 1, por ejemplo, ¿sí? 1. Para el alto, voy a leer otro valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi pared es de 1 por 1, ¿no? Entonces dice, el largo 1, el alto 1, ¿no? Hasta ahí está bien, ¿de acuerdo? Hemos leído los datos de entrada, ahí está, largo y alto. Estamos leyendo los valores, ¿de acuerdo? Siguiente paso, ¿qué es lo que dice? Se va a calcular esto de los metros, ¿sí? Metros es igual a largo por alto. Perfecto. Vamos a decir metros va a ser largo por alto. Largo está en 1, alto está en 1. 1 por 1, 1. Entonces el valor de metros es 1. Ahí está. ¿Sí? Ahí donde estoy marcando. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ir apuntando nosotros en esta tabla. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice? Siguiente paso, hay que calcular la necesidad. ¿Sí? La necesidad dice que es 0.5 por los metros que hemos encontrado. Los metros que hemos encontrado ya tienen el valor 1 por si acaso, ¿no? Dice 0.5 por 1, en otras palabras. Entonces vamos a decir 0.5 por 1 es 0.5, ¿no? 0.5. Ah, perfecto. Entonces eso anotamos acá en nuestra tabla, ¿sí? Por si acaso aquí yo ya he traído los valores ya escritos en la tabla, pero estamos mencionando cómo se tiene que ir apuntando según vayan apareciendo los valores calculados, ¿no? Entonces ahí apuntamos. Y dice paso final es dar a conocer o imprimir esta necesidad. Entonces, ¿qué es lo que digo? Mostrar este valor que es el 0.5, ¿no? Ah, perfecto, ¿ya? Entonces, con esto, ahora, vemos si estamos validando o no el algoritmo. ¿Qué es lo que decía el enunciado? Por cada metro cuadrado de pared revocada se utiliza 0.5 metros cúbicos de arena. Entonces nosotros para probar hemos dicho, a ver, ¿qué pasa si mi pared es de 1 metro cuadrado específicamente? Y miren lo que me está arrojando, dice 0.5 metros cúbicos, que es lo que necesitamos de arena. Entonces, está validado, ¿no? Entonces dice, sí, pues, por 1 metro cuadrado de pared, sí, evidentemente 0.5 metros cúbicos de arena se necesitaba, y es justamente eso lo que me está arrojando. Entonces, este primer caso de prueba se valida, ¿sí? Se valida ese primer caso de prueba. Entonces, miren,
Como nosotros también, obviamente, alguien dirá, no era simplemente de utilizar los pasos y anotar lo que salga. Claro que sí, pero nosotros no podemos decir, ya lo que haya salido será, pues, ¿no? O sea, ya lo validamos nomás. No, es que nosotros tenemos que saber previamente también qué valores tendríamos que saber que tienen que salir, ¿no? A ver, el otro caso de prueba. Este caso de prueba lo hemos hecho y se ha cumplido. Está bien. Ahora, este otro caso de prueba, ¿sí? Este otro caso de prueba. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora si voy leyendo, no? En el largo leo 4.5, ahí está. Estoy en este paso por si acaso, ¿no? Ahí en este paso. ¿Por qué? Porque este otro me ha servido para armar la tabla de la prueba de escritor. Ahí está, leo el largo 4.5, ahí está. Leo el alto en 3, ¿no? En 3. Y luego dice mi siguiente paso, y estamos en el siguiente bloque porque hemos cumplido el anterior, dice los metros es igual a largo por alto, ¿no? En otras palabras, 4.5 por 3, eso es lo que nos dice. Entonces obtenemos 13.5, ¿no? Y estamos bien, ¿sí? Estamos bien, porque 4.5 por 3 es 13.5. Listo, hemos cumplido con eso. Siguiente paso, ya estamos en este bloque. Dicen, vamos a calcular la necesidad. La necesidad es 0.5 por el cálculo de metros que hayamos hecho. Metros está en 13, ¿no? Ahí está en 13, nos está mostrando 13.5, perdón. Y dice eso por 0.5, ¿sí? Entonces hacemos eso, que se calcule. Entonces 0.5 por 13.5 es 6.75, ¿no? 6.75. Y lo que hacemos es no solamente calcular, sino también, ya en el siguiente paso, dice imprimir o dar a conocer el resultado. Y ahí está el resultado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, esa es la manera de poder verificar que evidentemente estén bien los resultados. Aquí, ¿cómo hemos ido validando en primera instancia? Porque este es el valor que nos ha arrojado, que prácticamente era lo que en el enunciado mismo nos aclaraba. Este otro, si nosotros hacemos los cálculos a mano libre, o sea, sin necesidad de utilizar el algoritmo, con seguridad que va a ser el valor que se preveía siempre poder obtener. De tal manera que ahora este algoritmo, después de haber pasado las fases de prueba, ¿sí? Y obviamente acá podemos hacer más casos de prueba. Aquí solamente hemos hecho 2, ¿no? Podemos hacer más, o sea, podemos hacer unos 3, 4, 5 más, no hay problema. De todos modos, yo creo que nos va a dar buenos resultados, porque al final los pasos de este algoritmo tampoco eran complejos, ¿no? Alguien tal vez decía, bueno, no necesitaba algoritmo para poder hacer este cálculo. Pero nosotros requerimos de que se pueda plantear los algoritmos para luego codificar el programa también. Entonces, sí o sí tenemos que nosotros plantear algoritmos. ¿Sí? Bien. Ahí está entonces la fase de prueba. De esa manera también es como se la realiza. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. Ninguna, Licen. Ya, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, miren, esto es lo que tenemos que ir realizando. Bien, ¿alguna consulta si alguien tiene? Sí, licenciado. ¿De dónde salió este número decimal de 4.5, 13.5 y 6.75? Bien, está bien. Está bien la consulta, pero por eso también siempre les pido atención a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, para empezar, esta es la tabla de los casos de prueba que tenemos que hacer y se denomina prueba de escritor, ¿sí? Esta primera fila ha sido la primera prueba de escritorio que hemos realizado, ¿no? Dando los valores largo, alto, el cálculo de los metros y al final el cálculo de la necesidad. Ahora su compañero consulta qué es lo que ha pasado con estos valores de esta fila, en el cual están 4.5, 3 y demás, ¿no? Entonces lo explicamos. A ver, una vez más. Esta definición de las variables nos sirve para armar esta prueba de escritorio, porque ahí están
los nombres de columnas que corresponden a las variables que hemos definido, ¿no? Ahora, según nuestro algoritmo, dice el siguiente paso, dice leer el largo y el alto. Ahí en el largo y el alto hemos leído estos valores. Ahora, estos valores son algo que nos hemos inventado, ¿no? 4.5 pared en su largo y el alto 3. Nos hemos inventado estos valores, ¿sí? Acá podríamos haber colocado otros valores. Por eso les digo, si es que alguien quiere ampliar más casos de prueba, esta tabla la podemos ampliar de esta manera, ¿sí? De esta manera la podemos ampliar y tener más casos de prueba, ¿no? No hay ningún problema. Podemos hacer más casos de prueba. Entonces, en la parte del largo y el alto, nosotros nos inventamos estos valores. Tampoco vamos a colocar 1.000.000 acá o 6 millones. No estaríamos yendo ni siquiera cerca de lo que realmente es pues una pared normal, ¿no? Según el ejercicio que estamos realizando. Ahora, también hay algo muy importante. Cuidado que en algún momento, esto obviamente lo vamos a controlar, pero no en este momento todavía. Por ejemplo, decir, bueno, dice número real. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar largo menos 4.2, por ejemplo. O en el alto voy a colocar menos 1,8, o sea, números negativos. No existen números negativos para la dimensión o para el área de un rectángulo, de un cuadrado, ¿no? Y en este caso la pared tiene ese tipo de dimensiones. Entonces, pero eso se puede controlar, pero más adelante, ¿sí? No en esto que estamos viendo todavía, ¿sí? Bien, pero entonces a la consulta de su compañero, el largo, hemos leído 4.5, nos hemos inventado este valor, no lo estamos obteniendo de un lugar específicamente, y el valor 3 también nos estamos inventando, de tal manera que esta pared había tenido un largo de 4.5 metros y un alto de 3. Esa es la idea, ¿no? Pero eso acá en la lectura de datos de entrada. En este bloque es donde hemos conseguido leer el largo y el alto, ¿no? Según nuestro algoritmo, avanzamos y dice acá, nuestro siguiente paso. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Hace el cálculo de metros, o sea, el área de esta pared. Y dice metros es igual a largo por alto, ¿no? Entonces es 4.5 por 3, es 13.5. De ahí es de donde sale este otro valor, ¿sí? De ahí sale este valor, 13.5. De multiplicar 4.5 por 3. De ahí sale, ¿sí? Siguiente paso, ¿qué dice? Calcular la necesidad de los metros cúbicos de arena. ¿Y eso qué es? Necesidad, dice, es igual a 0.5 por los metros que hemos encontrado. Entonces yo digo 0.5 por este valor 13.5 que hemos encontrado, ¿no? Entonces 0.5 por 3.5 es 6.75, ¿sí? 6.75 es lo que sale, ¿de acuerdo? Y ese 6.75 es el cálculo que estábamos buscando, ¿no? Esa necesidad de metros cúbicos. Y como hemos encontrado, lo único que nos falta, y para eso está este siguiente bloque, dice imprimir, o sea, dar a conocer cuál es el resultado que hemos obtenido para esa necesidad, porque ese es el resultado que estábamos buscando. Y ahí está, lo anotamos y bueno, ahí lo estoy colocando en una especie de óvalo para decir, ese es el resultado que tenemos que mostrar. ¿De acuerdo? Listo. Y obviamente nuestro algoritmo dice, después de mostrar el resultado, siguiente paso es fin, o sea, está culminando el algoritmo, ¿no? Y en ese momento tenemos que verificar si los datos que hemos encontrado, los resultados que hemos encontrado, son los correctos, porque atención, cuando nosotros trabajamos en la fase de análisis, inclusive vamos realizando algunos ejercicios en el cual vamos encontrando valores y justamente esos los podemos utilizar también para los casos de prueba y evidenciar de que si los resultados que hemos encontrado son los correctos, ¿sí? Entonces ahí está, con eso estaríamos realizando la validación de nuestro algoritmo, ¿no? Entonces, con esta explicación adicional más, a ver, espero que haya quedado un poquito más claro, ¿no? Pero como les digo, vamos a seguir trabajando en ejercicios. No quiere decir que esta es la primera y única vez que vamos a explicar esto de los casos de prueba también, o sea, vamos a seguir todavía haciendo varios, pero desde este momento es donde también tenemos que empezar a entender cómo realizamos estos casos de prueba para, obviamente, formalizar y decir, la fase de prueba se ha pasado. Entonces, si nosotros hemos pasado a fase de análisis, diseño y prueba con éxito,
este algoritmo ya es válido. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Utilizarlo para codificar el programa, ¿no? Entonces nos estamos acercando de a poco más y más para ya poder empezar a trabajar en la codificación de programas. En el lo vamos a incursionar, habíamos dicho, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Les escucho. Por mi parte, no, licenciado, ya está claro con su explicación. Ya, perfecto, perfecto. Ya. A ver, entonces miren, ahí está. Las tres fases las hemos pasado, ¿no? Bien. A ver, ¿qué pasaría si tenemos este ejercicio? También es relativamente cortito y sencillito. A ver, les voy a dar, como hace un momento, ¿no? Los minutos que corresponda. Ustedes lean el ejercicio, vean qué tienen que hacer y mejor si ya voy plasmando el algoritmo, ¿no? Al final, el algoritmo han visto con las pruebas que tengo que pasar, perdón, con las fases que tengo que pasar, es plantear esto. Sobre todo cuando quiero trabajar con un diagrama de flujo, ¿no? Miren saber qué bloques sirven para qué y bueno, empezar a trabajar en ello, ¿sí? Y este ejercicio es pequeñito. Vayamos trabajando en analizar, sobre todo en la fase de análisis, que es muy importante en la solución. Pero a ver, vayamos trabajando. Cualquier consulta o duda, siempre estoy atento. Pero, a ver, creo que está bastante simple en poder comprender este ejercicio. A ver, tomémonos unos minutos en poder ver cuál sería la resolución, ¿no? Y luego lo comparan con lo que vamos a ofrecer nosotros.
Bien, a ver, la idea de este ejercicio es bien sencillito, ¿no? Dice, leer dos valores y mostrar. ¿Mostrar qué? La suma, a ver, permítanme un momentito. A ver, permítanme un momentito, vida con problemita. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahí, ¿no? Ya está bien. Ya, perfecto. Entonces dice, leer dos valores y mostrar que la suma del doble del primero más el cuadrado del segundo, ¿no? Operaciones aritméticas sencillas. Y segundo dice mostrar el promedio de sus cubos, ¿no? De sus cubos, o sea, de los dos valores. Entonces, de hecho, tenemos que realizar análisis, ¿no? No quiere decir de que porque parezca sencillo no vamos a hacer análisis. En el análisis lo hacemos según el criterio y el modo de razonamiento que tengamos. Eso no debemos olvidarnos, ¿no? Ya les he dicho, no hay una receta. Aquí lo que prima es la lógica, el razonamiento, el modo de pensar más eficiente que tengamos, ¿no? Bien. Y para ello sabemos que necesitamos datos de entrada, ¿sí? Y para ello alguien dirá, dice leer dos valores, ¿no? Entonces, esos dos valores que dice leer o que dice conocer son justamente los datos de entrada que necesitamos. Si alguien por ahí le ha llamado X, Y, por ejemplo, bienvenido. Si alguien le ha llamado A, B a estos datos de entrada, bienvenido. Si alguien le ha llamado X1, X2, o sea, el modo de nombrar a nuestros datos de entrada, nosotros lo definimos y al final esos se van a convertir en las variables también que vamos a ir utilizando. En este caso particular, le he denominado N1 y N2 para decir el número 1 y el número 2, o alguien tal vez valor 1, valor 2, o sea, eso ya es de cada uno de nosotros. Pero para poder encontrar esto que nos están pidiendo, sí o sí necesitamos dos valores. Entonces, esos son los datos de entrada. Los que no conocemos son incógnitas, pero requerimos conocer, ¿sí? Entonces, esos son los datos de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, les he denominado N1 y N2. ¿Cuáles van a ser los procesos? Los procesos van a estar en función a lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? ¿No? Por ejemplo, dice, la suma, dice, del doble del primero más el cuadrado del segundo. Doble del primero, o sea, 2 por N1, en otras palabras, más el cuadrado del segundo, o sea, N2 elevado al cuadrado, ¿no? Simplemente es eso, si nos damos cuenta, ¿no? Sencillo. ¿Y qué dice? Bueno, esta es una notación, esta es otra notación, ¿sí? Cualquiera de estas dos representa lo mismo, ¿no? Aquí lo único, el cuadrado. Estoy utilizando este símbolo que lo hemos presentado en la jerarquía de operadores también, si recordamos, ¿no? Entonces, no tenemos que extrañarnos qué representa este elemento. Pero estos son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo. Cualquiera de estos dos lo utilizamos, ¿de acuerdo? Bien. Y además dice el promedio de sus cubos. Es el promedio de sus cubos. ¿Cómo hacemos? Obtenemos el cubo de un número, obtenemos el cubo del segundo número, lo sumamos y al final lo dividimos entre dos. Eso es encontrar un promedio, ¿no? El promedio es la suma de todos los valores y dividir por la cantidad de valores que hemos sumado. Eso es en una teoría general para encontrar un promedio. Y en este caso, para encontrar el promedio, ¿qué era? N1 al cubo más N2 al cubo. Este valor que lo sumamos, lo dividimos entre dos porque así encontramos el promedio, ¿no? Una otra manera de notación es utilizar este símbolo, como les he dicho, para implicar lo que es la potencia, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Cualquiera de las notaciones nos sirven, ¿sí? Bien. Y listo, ese sería nuestro proceso, porque nos dice, dado dos valores, encontrar la suma y el promedio, cada uno con sus restricciones como nos los ha ido planteando, ¿no? ¿Y cuáles son los datos de salida? En este caso, ¿qué es lo que decía, no? Leer dos valores y mostrar, ¿qué tenemos que mostrar? Suma y el promedio. Eso justamente lo hemos obtenido acá, la suma y el promedio, ¿sí? Entonces, nuestros datos de salida son justamente mostrar la suma y mostrar el promedio. ¿De acuerdo? Cada uno ya ha sufrido sus cálculos y demás en la fase, o perdón, en la sección del proceso
acá en la fase de análisis y bueno, ya tendríamos prácticamente inclusive los pasos a seguir para plantear nuestro algoritmo. ¿Sí? Bien. Entonces ahí está. Así de sencillo sería nuestro análisis para este ejercicio. ¿Alguna consulta al respecto? Les escucho. No, licenciado, todo está claro. Ya, perfecto. Bien, entonces, este análisis necesitamos ¿para qué? Para plantear nuestro diseño, ¿no? Y ahí está, en este recuadro está nuestro análisis que hemos realizado, ¿no? Y planteamos el algoritmo. El algoritmo, en este caso, en el diagrama de flujo. Como todo algoritmo, inicio y fin bien marcado, ¿no? Listo. Ahora sí. Después de marcar nuestro inicio, nuestro siguiente paso es, en este caso estamos aprendiendo a qué? A poder definir nuestras variables como tal que necesitamos, ¿no? Y ahí se están mostrando de manera clara. Por ejemplo, dice N1 y N2, que son datos de entrada, son números, ¿no? Entonces vamos a decir que pueden ser reales, porque no nos dicen números enteros tampoco en el enunciado, ¿no? Podemos ampliar. Por si acaso, los números reales también integran a los números enteros, entonces no hay ningún inconveniente. La suma que vamos a obtener y el promedio que vamos a obtener también pueden ser y deben ser del tipo real si vamos a trabajar con N1 y N2 del tipo real, ¿sí? Porque en función a los números N1 y N2 se van a disponer los resultados tanto de la suma como del promedio. Como les había indicado, podíamos haber hecho acá N1, N2, suma y promedio, todos del tipo real. Solamente por el hecho de no ampliar el bloque lo he dividido, ¿sí? Pero no hay mayor inconveniente. O también cada uno por separado, ¿no? Es decir, N1 real, N2 del tipo real, suma del tipo real, promedio del tipo real. También podíamos haber disgregado de esa manera, no hay mayor problema, ¿sí? Pero en este primer bloque estamos definiendo las variables que vamos a utilizar. Entre ellos están los datos de entrada y los valores que tenemos que ir calculando, tanto suma como promedio, ¿no? Listo. Definición de variables en este bloque. Ahora, siguiente paso, ¿qué dice? Leer valores. Y miren, ya no estoy colocando el leer, ¿no? Pero sí estoy utilizando el bloque de lectura de datos de entrada. ¿Y qué estoy diciendo? Hay que leer N1 y N2, porque son los datos de entrada que son incógnitos y necesitamos para hacer estos otros cálculos, ¿no? Dice leer N1 y N2. En este paso vamos a tener que conocer los valores para N1 y N2 en la fase de prueba. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente paso, ¿qué dice? Calcularemos la suma. Eso es lo que dice, ¿no? Suma es igual, esta flechita quiere decir igual, ¿no? También. Suma es igual a 2 por N1, porque decía el doble del primero, más el cuadrado del segundo, o sea, N2 elevado al cuadrado, ¿no? Estamos utilizando esa notación, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, en este paso, ¿qué estamos haciendo? Estamos encontrando el valor para suma, ¿no? Listo. Siguiente paso, ¿qué dice? Encontrar el promedio, ¿no? El promedio es igual, dice, a N1 elevado al cubo más N2 elevado al cubo. Estos dos valores, obviamente, después de que se hayan sumado, se lo divide entre 2, porque es la manera de encontrar el promedio. Entonces, en este paso, estaré encontrando el promedio como tal, ¿no? Por si acaso, tanto la suma como el promedio lo estamos encontrando en base a los datos de entrada que se han leído previamente en este paso, ¿no? Entonces, miren, todo tiene su lógica, todo tiene su orden. Una vez que ya hemos encontrado tanto la suma como el promedio, nuestro siguiente paso es dar a conocer, ¿sí? Mostrar, imprimir los datos de salida. Y en nuestra fase de análisis hemos decidido de que los datos de salida son tanto la suma como el promedio, porque eso es lo que nos están pidiendo que encontremos. Por tanto, en este bloque especial de impresión de datos de salida, vamos a decir imprimir, suma y promedio. Claro, ya no está el término imprimir, como estaba en el primer ejercicio. ¿Por qué? Porque este bloque implica justamente e indica eso, la impresión de datos de salida. Entonces, una vez que imprimimos, damos a conocer los resultados que ya se haya ido obteniendo. Entonces, siguiente paso, decir fin, ¿no?
y el algoritmo estaría concluido, ¿sí? Entonces, miren, una vez más, y en este segundo ejercicio está pasando lo mismo, que nuestra fase de análisis ya nos está dando a conocer incluso de manera muy clara y detallada cuáles son los pasos que vamos a seguir en el planteamiento de nuestro algoritmo, cuando ya lo diseñemos, obviamente, ¿no? Pero esto no siempre va a pasar, no quiere decir, toda fase de análisis automáticamente nos genera los pasos en el algoritmo, no siempre, ¿sí? Eso seguramente en algunos ejercicios los vamos a ir viendo de esa manera, como les estoy indicando, ¿no? Pero bueno, para estos primeros ejercicios sencillos, bueno, se está tornando de esa manera, que la fase de análisis ya nos está trayendo los pasos para poder diseñar nuestro algoritmo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta al respecto de este ejercicio? Les escucho. Ninguna, Inge. Por mi parte, no, licenciado. Ya, ya. Estamos entonces con ejercicios relativamente pequeños, ¿no? Relativamente pequeños, ¿de acuerdo? Bien, mucho ojo con los que están colocando sus apuntes en la presentación, ¿no? En algún momento sí está abierto para que ustedes me indiquen, por ejemplo, ya ven esta parte, no entienden, entonces ustedes utilizan la pluma y las herramientas que tienen, pero mientras no sea necesario, abstengámonos de utilizar estas herramientas. Ya, a ver, entonces tenemos este algoritmo, ya hemos visto la fase de análisis, diseño, entonces lo que queda es hacer la prueba, ¿no? Para ello, prueba de escritorio, ¿sí? En nuestra prueba de escritorio, ¿qué utilizamos? Este bloque de definición de variables nos sirve para definir la tabla de la prueba de escritorio, porque ahí están nuestras variables N1, N2, suma y promedio. Y justamente ahí están, ¿no? N1, N2, suma y promedio. Nos ha ayudado para plasmar esta tabla de la prueba de escritorio, ¿no? Y las filas corresponden con los casos de prueba que vamos a hacer, ¿no? Los casos de prueba. En este caso son 2, pueden ser más, como les había dicho, ¿no? Podemos hacer 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, los que ustedes vean necesarios. Pero la idea es aquí validar que los resultados que obtengamos son los que corresponden, ¿no? Bien, según nuestro algoritmo, y este es el inicio, esto nos ha ayudado a plasmar nuestra tabla de prueba de escritorio. Siguiente paso, ¿qué dice? Leer N1 y N2. Conocer los valores para N1 y N2, es lo que nos dice. Y como les había mencionado, leemos los valores y nos inventamos los valores para N1 y N2, ¿sí? Nos inventamos. No estamos sacándolo de algún lado específicamente, nos inventamos. El 5 y el 4, en este primer caso de prueba estoy leyendo el 5 y el 4, ¿no? Y dice, bueno, ya hemos leído N1 y N2, nuestro siguiente paso, ¿qué es? Calcular la suma. La suma es igual a 2 por N1 más N2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces dice, 2 por N1, 2 por 5, 10. Ya tenemos el 10 por acá, ¿no? En esta parte, 10. Más N2 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado es 16, ¿no? Ahí tenemos 16. Entonces ese 10 que hemos obtenido acá, ¿no? Ahí está el 10, más ese 16 que hemos obtenido acá para este caso de prueba, 10 más 16 es 26. Eso es lo que anotamos en la suma, ¿no? Porque ese es el 26 que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? Listo. Hemos cumplido con encontrar la suma. Siguiente paso, y estamos en este bloque, ¿no? Dice encontrar el promedio. El promedio no es más que elevar al cubo N1, luego sumarlo, elevando al cubo también N2, y la suma de eso lo dividimos entre 2, ¿no? En este momento, ¿qué es? N1 es 5, 5 elevado al cubo, más N2, que es 4 elevado al cubo, ¿no? Ambos los sumamos y luego lo dividimos entre 2. Según nuestro caso de prueba sale 94.5. Ahora a ustedes les pregunto, ¿está bien este resultado? Sí, ¿Ya? está bien. Ya, perfecto. Entonces con eso estamos encontrando el promedio, ¿no? Y lo único que queda es decir, imprimir o dar a conocer la suma y el promedio. Esos son los resultados que tenemos que mostrar. Y según lo que hemos ido haciendo los cálculos, la verificación que han hecho sus compañeros, entonces está bien, ¿sí?
Hemos cumplido, estamos mostrando los resultados suma y promedio. Nuestro siguiente paso dice fin, ¿no? Listo. Hemos hecho un primer caso de prueba que está validado. Está bien, ¿sí? Está bien. Lo voy a borrar todo esto porque lo hemos ido explicando para el primer caso de prueba. Ahí está, lo estoy borrando para que no tengamos problema en el segundo caso de prueba. A ver, veamos el segundo caso de prueba, ¿sí? Validar este segundo caso de prueba. ¿Qué es lo que dice? Ya, la definición de variables nos sirve para la prueba de escritorio, ya lo hemos dicho, ¿no? Siguiente paso, ¿qué dice? Leer N1 y N2. Y estamos leyendo el 2 para N1 y el 2 también para N2. No estamos inventando estos valores, por si acaso, ¿no? Ahí podrían haber leído, por ejemplo, 100 y el otro menos 1, por ejemplo, ¿no? Es posible también, no hay problema. Pero no estamos inventando, ¿sí? El 2 y el 2, ¿de acuerdo? Entonces hemos leído y hemos cumplido con este paso. Siguiente paso, ¿qué dice? Calcular la suma. Estamos en este bloque. Dice suma es igual a 2 al cuadrado, o perdón, 2 por N1 más el N2 elevado al cuadrado. Dice 2 por N1. 2 por N1, 2 por 2, 4. Aquí estamos obteniendo el valor 4, ¿no? Dice más N2 elevado al cuadrado. N2 está en 2. 2 elevado al cuadrado también es 4, ¿no? De tal manera que decimos 4 más 4, 8. Ese es el valor de la suma, ¿sí? Ahí está ese valor 8, ¿sí? Ahí está el 8. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya hemos calculado la suma. Siguiente paso. Estamos en este bloque. Dice el promedio es igual, ¿no? A N1 al cubo más N2 al cubo. Esos dos los sumamos y lo dividimos entre 2. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos N1 al cubo, 2 elevado al cubo es 8. ¿Sí? Ahí es 8. Esto es más sencillo de calcular, ¿no? 8. Perdón, no se nota bien, pero es 8. Ya. Dice más N2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo también es 8. ¿Sí? 8. ¿Qué es lo que dice? Sumaremos estos dos valores. 8 más 8, 16, ¿no? Y luego eso lo dividimos entre 2 para encontrar el promedio. 16 dividido entre 2 es 8. Entonces, ese es el valor del promedio, ¿no? Entonces, en este paso también hemos encontrado ya el promedio, ¿no? Listo. Siguiente paso, ¿qué dice? Den a conocer, impriman el resultado de suma y de promedio. O sea, hay que mostrar el 8 para la suma y hay que mostrar el 8 para el promedio, ¿sí? Y según lo que hemos visto, según el criterio de los cálculos que hemos realizado, entonces está bien, ¿no? Por tanto, estaría validado también este segundo caso de prueba. Y siguiente paso es el fin y listo. Estaríamos terminando con los casos de prueba. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está. Hemos realizado también la prueba en este segundo caso, que es mucho más sencillo porque los valores nos han ayudado a poder hacer cálculos más rápidos que el anterior y por ende estaría validado, ¿no? Listo. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. Está claro, ingeniero. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Entonces, miren, así es como vamos a ir trabajando, ¿no? Análisis, diseño, prueba. ¿De acuerdo? Bien. Y ya para ir culminando nuestra sesión en la cual hemos visto un par de ejercicios bien sencillos, por una parte, y tratar de explicarlo a lo más posible para que obviamente tengamos el conocimiento como tal. Entonces vamos a ir culminando con esto de que la herramienta de algoritmo o las herramientas de algoritmos que tenemos que entender, uno es el diagrama de flujo que ya lo estamos utilizando, pero el otro también es el pseudocódigo, ¿sí? Entonces permítanme, ¿no? Para el primer ejercicio, este es el diagrama de flujo que hemos obtenido, ¿no? Su pseudocódigo es esta que está en este recuadro. El pseudocódigo es también la otra herramienta que de alguna manera se acerca a lo que se va a ver en la codificación del programa, ¿no? No necesariamente de manera idéntica, pero algo ya nos da la idea de cómo se va a ver el programa, ¿no? Entonces el pseudocódigo está en este recuadro y como todo algoritmo marca el inicio y marca el fin.
Si nosotros ya tenemos el diagrama de flujo, no vamos a entrar en el entendido de que si está calculando o no está calculando, porque al final ya lo hemos probado, está bien, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo el diagrama de flujo, entonces es mecánico el hecho de construir el pseudocódigo. ¿Por qué? Porque tiene que tener las mismas instrucciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos con la definición de variables? Miren, ahí está, tal cual lo indicaba acá el diagrama de flujo, ¿no? Largo, alto, metros, tipo real. La necesidad también es del tipo real, números, ¿no? Siguiente paso, dice leer el largo y el alto. Y miren acá también lo mismo, leer el largo y el alto. Siguiente paso decía, metros es igual a largo por alto. Aquí lo mismo, metros es igual a largo por alto. El siguiente paso decía, la necesidad de 0.5 por los metros que hemos calculado. Acá lo mismo, necesidad es igual a 0.5 por los metros calculados. Y al final, ¿qué dice? Imprimir la necesidad. Entonces decimos imprimir la necesidad. Y como en el último paso, el siguiente paso es fin. Entonces, miren, cuando yo tengo un diagrama de flujo y hacer el paso a mostrar el pseudocódigo es sencillo, porque ya tengo los pasos, es simplemente copiar los pasos y escribirlos, ¿sí? Y listo. Otra cosa es que si yo tengo el problema y quiero plasmar mi algoritmo utilizando el pseudocódigo, ahí obviamente tengo que respetar igual qué pasos voy a realizar, pero ya son escritos, ¿no? Ya no está de manera gráfica, pero no tiene que haber ningún problema. Si en algún momento yo tengo el pseudocódigo, puedo armar tranquilamente de manera mecánica y rápida el diagrama de flujo, o como ahora tengo el diagrama de flujo y de manera rápida y mecánica lo puedo armar el pseudocódigo, ¿sí? Ahí está. Entonces, sencillo, ¿no? Muy sencillo. Por ejemplo, para el segundo ejercicio, ¿sí? Para el segundo ejercicio, que también ya lo hemos probado y todo, el diagrama de flujo, ¿no? Ya lo hemos probado. Entonces, queremos armar el pseudocódigo. Perfecto, ¿no? Ahí está, pseudocódigo con inicio y fin bien detallado. ¿Qué hemos hecho? Definición de variables, ahí está. Y acá también, de manera idéntica, ¿no? Hemos dicho N1, N2 y las sumas son del tipo real, el promedio son del tipo real. ¿Todo esto lo podía haber hecho en una sola línea, incluyendo esto? Claro que sí, lo podía haber hecho. Es cuestión de que nosotros nos acomodemos, no hay ningún problema. El siguiente paso en el diagrama de flujo decía leer N1 y N2. Y obviamente acá, en el pseudocódigo, sí tengo que colocar leer, ¿no? Leer N1 y N2. ¿Por qué? Porque el pseudocódigo, además de estar mostrando cuáles son los pasos, tiene que ser de manera bien, bien concisa y además bien clara. O sea, nos tiene que estar dando a entender qué se está haciendo en ese paso. Y en este paso dice leer N1 y N2. Entonces colocamos nomás la palabra técnica leer, ¿no? Leer N1 y N2. Nuestro siguiente paso era calcular la suma. Entonces ahí está, ¿no? Suma es igual a 2N1 más N2 elevado al cuadrado. Entonces está bien, tal y como estaba en el paso del algoritmo en el diagrama de flujo. El siguiente paso decía calcular el promedio. Ahí está, el promedio es igual a, ¿no? Igualito. No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Listo. El último paso nos decía el bloque que se utiliza en el diagrama de flujo es de impresión, ¿no? Entonces, obviamente, en el pseudocódigo decimos imprimir, suma y promedio, ¿no? Entonces, miren, el pseudocódigo es sencillo también de poder armar, simplemente de manera muy textual, tiene que estar claro los pasos que se están haciendo, ¿no? En este caso, si bien en el diagrama de flujo no decía leer, no decía imprimir, en el pseudocódigo tenemos que nomás apuntar que aquí está viendo lectura de datos de entrada, por eso decimos leer. Y acá imprimir, estamos dando a conocer de que se va a hacer conocer datos de salida, por eso colocamos imprimir, ¿no? Entonces, miren, es también sencillo de poder plantear el pseudocódigo. Y como les decía, este pseudocódigo ya nos marca más o menos cómo van a ser las instrucciones en el lenguaje de programación. Y eso ya lo vamos a ir viendo en nuestra siguiente sesión. Ya vamos a empezar a ver cómo vamos a empezar a codificar los programas. ¿De acuerdo? Bien. Pero en esta sesión serían estos dos los ejercicios que hemos analizado, los hemos planteado de principio a fin con las 3 fases que tiene que involucrar
la resolución de algoritmos. Entonces, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, la intención de esta sesión era utilizar este material que les voy a facilitar también. Obviamente, como siempre lo hago, les voy a facilitar el material para que ustedes ya puedan repasar, obviamente, y evidentemente hacer más casos de prueba, ya empezar a trabajar con algunos otros ejercicios que ustedes mismos se los pueden plantear y empezar a ofrecer sus algoritmos. En este caso no hay límites, ¿sí? Entonces ya podemos empezar a hacer varias cosas. La siguiente sesión ya vamos a ver cómo en base a estos algoritmos ya planteados que han pasado sus 3 fases como corresponde para validarlos, ahora cómo hacemos para generar el programa. Es justamente lo que vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Sí? Bien, pero por hoy vamos a quedar acá. Este material enseguida les voy a facilitar, no se preocupen. Y como tal ya hemos encaminado nuestros pasos en el diseño de algoritmos para solucionar los problemas, ¿no? Bien, ¿alguna consulta adicional antes de cerrar la sesión? Les escucho. Todo claro. Ya, ya, perfecto. Bien,